Tema: aportaciones de Vygotsky, Piaget y Brunner. En este trabajo se mencionará la introducción, aportaciones de Jean Piaget, aportaciones de Lev Vygotsky, aportaciones de Jerome Brunner. ¿Cuál es el personaje que aporta más a nuestra práctica docente? La conclusión y la bibliografía. Como introducción al tema, cabe destacar que los autores se relacionan entre sí. Esto porque se enfocaron en el desarrollo de los infantes y el cómo se lleva a cabo su aprendizaje. En primera instancia, Jean Piaget, como psicólogo, entendió y demostró que el niño aprende conforme su madurez y por medio de los estadios del desarrollo cognitivo, los cuales se dividen por edades. De esta manera el niño asume el control de sus actividades. El psicólogo Vygotsky demostró que los niños y niñas aprenden en consideración a su zona de desarrollo próximo y a la socialización que realizan, tomando en cuenta que la verdadera dirección del pensamiento se da de lo social a lo individual. Por otro lado, Brunner, conocido como el padre de la psicología cognitiva, aporta que el aprendizaje en los infantes se da principalmente por medio del descubrimiento y propone principalmente la idea del andamiaje, retomando las ideas de la teoría sociohistórica de Vygotsky. Para Jean Piaget, la educación debe centrarse en el niño. Este debe descubrir el mundo a través de su actuación directa sobre él. La educación debe orientarse a los procesos autónomos y espontáneos de desarrollo y aprendizaje. Los estadios de desarrollo tienen un ritmo madurativo propio y es un valor pedagógico. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de capacidades formales, operativas y nunca en la transmisión de contenidos. Se debe fomentar el conflicto cognitivo y el contraste de pareceres como la elaboración compartida, el trabajo en grupo y la cooperación entre iguales. El niño no es abandonado a su propia capacidad de descubrimiento. Se pretende poner en proceso el diálogo de este con la realidad. Además, el niño asume el control de sus actividades. Piaget afirma que el aprendizaje depende del desarrollo, que la inteligencia proviene de la ejemplificación y de la acción, y no da tanta importancia a las influencias externas. La construcción constante de nuevos conocimientos se da a través de la asimilación y la acomodación. En el aula debe existir un ámbito de intercambio entre la cultura experimental y la cultura académica. La primera debe ser un punto de partida para que los nuevos contenidos provoquen la activación de sus esquemas habituales de actuar y pensar en los alumnos. Y la segunda se debe dar por medio de un proceso de reconstrucción y nunca de imposición. Por otro lado, tenemos los estadios del desarrollo cognitivo propuestos por Piaget. El primero es el estadio sensorio-motor, que abarca desde el nacimiento hasta 1 año y medio o 2 años. El segundo es el estadio preoperatorio, que abarca entre los 2 y los 7 años. El tercero, estadio de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Y por último, el estadio de las operaciones formales, de los 12 años en adelante. Vygotsky dice que el desarrollo del niño está mediatizado por la cultura. La humanidad es lo que es porque crea, asimila y el niño incorpora competencias y propone un aprendizaje guiado. Los conceptos de formato, andamiaje y traspaso de competencias son claramente convergentes e incluso explicativos del concepto vygotskiano de la zona de desarrollo próximo. El niño va asumiendo progresivamente competencias operativas y simbólicas. Vygotsky afirma que el aprendizaje se construye a través de la interacción social y el docente funge como mediador. Aportaciones de Jerome Brunner. El aprendizaje espontáneo, cotidiano, que realiza el niño en su experiencia y puedan orientar su aprendizaje sistemático en el aula. Formatos de interacción que son la primera cultura del niño. Las interacciones niño-adulto
pronto empiezan a dividirse en formatos, actividades en que los participantes pueden predecirse y atribuirse intenciones, asignar interpretaciones a los actos y aspiraciones del otro. Modalidades del pensamiento: pragmático, icónico, simbólico, y en cualquiera de los ámbitos del mundo real. Crear espacios de diálogo. Trayectos de competencias del adulto del niño, del maestro al aprendiz. Proceso de ámbito de significados compartidos a través de procesos abiertos de negociación, de construcción, de perspectivas intersubjetivas. Cualquier materia puede enseñarse a cualquier persona, siempre que se lo haga en alguna forma adecuada. Aportaciones de Jerome Bruner. El mundo que rodea al niño es una clara construcción social en virtud de las coordenadas sociales e históricas que determinan su configuración. Hay tantas realidades como formas de vivir. Posición relativista. Busca que las diferencias significativas se hagan compatibles en su función cognitiva. Modalidad lógica. Pretende conocer la verdad mediante verificación de hipótesis, comportamiento del mundo físico. La modalidad narrativa pretende conocer cómo se llega a dar significado a la experiencia. Ayuda a conocer los asuntos humanos. En la escuela se trabajan ambas modalidades como única forma de abarcar la riqueza de los mundos y versiones múltiples y posibles que componen la cultura de la humanidad. Bruner afirma que el conocimiento de aprendizaje debe ser adquirido por él mismo, que deben ser descubiertos progresivamente por los alumnos para enriquecer las experiencias de exploración motivadas por la curiosidad. Para que se produzca un aprendizaje significativo, es necesario que el material sea potencialmente significativo y que exista una actitud propia por parte del alumno al momento de desarrollar las actividades y, finalmente, se debe producir una relación con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno. Analizando un poco mi práctica docente, me identifico con Piaget porque al momento de realizar mi plan de clase considero los estadios y características que aporta, dando un significado para ubicar las actividades y retos cognitivos según la edad de mis alumnos. Considero que también las aportaciones de Bruner influyen en mi desempeño como docente, al momento de explorar conocimientos previos en mis alumnos, ya que traen consigo un bagaje cultural y experiencias que les permiten relacionar sus conocimientos, modificarlos y llegar al aprendizaje significativo por medio de la interacción social para aplicarlos en el contexto en que se desenvuelven. Al reflexionar sobre los logros que he obtenido en mi formación académica y en la práctica docente, puedo notar que son realmente pocos, por lo que se convierten en retos que debo cumplir dentro de mi práctica. Un reto muy grande con el que cuento es que necesito desenvolverme más frente a grupo, que si tengo que moverme libremente para que los niños también lo hagan, si tengo que actuar, bailar, cantar, hacerlos perder el miedo y hablar firme cuando pasen al frente. Otro reto que identifico es agudizar la observación, ya que a través de esta conoceré más etapas del desarrollo del lenguaje, tanto escrito como oral, en el estado en que se encuentra el niño, sus intereses, sus gustos, lo que saben, sus características en cuanto a sus habilidades, destrezas y capacidades con las que cuentan. Con esto tendré la oportunidad de mejorar y planear las actividades más adecuadas para tener resultados más exitosos. Por eso, siento que mi práctica docente se identifica con los tres autores, Piaget, Bruner, pero mucho más con el autor Vygotsky.
En lo personal, dentro de mi práctica docente me identifico más con el método de Vygotsky, ya que considero que el desarrollo cognitivo del niño tiene una relación con su cultura y su contexto. Siempre trato de tomar en cuenta necesidades específicas de los estudiantes al momento de llevar a cabo el diseño de planeaciones y la implementación de actividades. Es fundamental para que dichas actividades se aprovechen al máximo que el niño se encuentre interesado y sobre todo encuentre cómo aplicarlas en su vida real. También es importante dejar que el alumno desarrolle competencias para realizar aquellas tareas que solo podía realizar con ayuda de un adulto y las realice por sí mismo, a lo que se le conoce como aprendizaje autónomo, en el cual el docente sirve de guía y el alumno desarrolla las actividades de manera espontánea. Vygotsky afirma que el aprendizaje se construye a través de la interacción social, lo cual se considera muy acertado. La mayoría de actividades propuestas en el aula deben ser pensadas para su aplicación en la vida en sociedad y que los alumnos sean capaces de aplicar todo lo aprendido en sus actividades reales. El propósito para educación preescolar está enfocado en que los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y de aprendizaje y que, gradualmente, adquieran confianza para expresarse, razonen, se interesen en los seres vivos, adquieran valores, apreciación de sí mismos, usen la imaginación y fantasía y tomen conciencia de las posibilidades de expresión. Por lo que el ambiente escolar debe ser mediatizado y dirigido. El instrumento principal es el lenguaje. Considero la dinámica más apegada a la teoría vygotskiana, en donde se destacan los procesos de andamiaje, el aprendizaje progresivo. Los niños suelen llegar con conocimientos y habilidades básicas en donde aún se utiliza el llanto para pedir lo que se requiere. Sin embargo, se va modelando el uso del lenguaje y formas de comunicación mediante la interacción social para la práctica y aprendizaje. La intención es que el niño poco a poco vaya logrando acciones de manera autónoma y razonada. Dentro de mi práctica docente considero que me enfoco más al trabajo de Jean Piaget, pues al trabajar con niños de edad escolar de 6 a 12 años se ubican muy bien las características que presentan los niños en su forma de aprender los contenidos y las experiencias que se presentan en su vida, como lo marca el psicólogo, con las etapas del desarrollo cognitivo en ese sentido. Ahora, no podemos dejar de lado a Vygotsky, que con su teoría, donde habla de la socialización, las zonas de desarrollo próximo y el andamiaje que forman parte del desarrollo de los infantes, permite ahí la concreción de su teoría. Y con los aportes del psicólogo Brunner sobre el aprendizaje por descubrimiento, que también se da, pues ahí hay que ver que los niños van adquiriendo madurez y que ya que vienen del jardín ya saben lo que es la convivencia, el aprender, la socialización. No es un concepto en sí, pero sí con las experiencias vivenciales que tienen. Y cada vez para ellos es nuevo lo que experimentan y cómo se sorprenden y cómo se les es significativo el adquirir aprendizajes. Considero que conforme el alumno va avanzando en edad, en el estar yendo a una institución educativa, en socialización, en el desenvolvimiento de su casa y su contexto, todas las aportaciones de estos tres autores se presentan en el desarrollo de los infantes y que adquieren aprendizajes. No se pueden desligar porque los tres psicólogos se centran en el interés del niño. A manera de conclusión, cabe destacar que para Piaget lo más importante es el niño. Lo ve como el centro de todo, argumenta que puede descubrir el mundo para aprender a través de él. Para Vygotsky, la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo del niño y resalta la importancia de que el alumno adquiera su aprendizaje de manera guiada y en colaboración. Todo esto por medio de la interacción simbólica y participando de manera activa en la cultura de su comunidad, formando individuos sociales principalmente. Por último, Brunner propone el inducir al alumno a una participación activa en el proceso del aprendizaje, haciendo énfasis en el aprendizaje por descubrimiento, por la estructura mental del niño cada vez que sea él quien esté activo. Tendrá un aprendizaje significativo aprendiendo de su contexto, de su cultura y de sus pares.
Brunner asegura que la cultura le da forma a la mente. La bibliografía fue tomada del autor Jimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez. La Antología Básica de UPN 2002, Escuela, Comunidad y Cultura en la Guía del Estudiante, México, el aprendizaje escolar de la didáctica operatoria a la reconstrucción, páginas 82-94.